charla sobre el AVE Pamplona-Vitoria con una propuesta de trazado alternativo. Es la lección 7, acabamos ya Navarra y entraremos luego en las siguientes dos lecciones en Álava para al final tener una última lección de conclusión, la lección 10. Este es el tramo en que vamos de Alsasua a Ciordia. Como hemos visto, siempre os estoy mostrando este plano del IGN. Basta que entréis al IGN, comparador de mapas, y busquéis aquí los planos más antiguos, los más actuales. Este es el plano, los primeros planos que se hicieron en la península, los primeros planos topográficos maravillosos, con datos anteriores normalmente a la Guerra Civil. Fijaros que son unos planos preciosos, sacaron a 50.000. Y os los pongo porque ahí se ve muy claro el trazado del viejo ferrocarril, se ve perfectamente claro la topografía de la región y una cierta complejidad como es el paso de Alsasua, que ya lo vimos en la edición anterior, y luego el enfilar en este punto en que en cierta manera está muy clara la frontera entre Navarra y Álava, porque en cierta manera Urbasa aquí se acerca mucho ya a las sierras que proceden de Álava, aunque no es un desfiladero, sí que es un estrechamiento del valle, para ya abrirnos a la llanada alavesa. Como veis aquí, este era el ferrocarril de Pamplona que se unió a la vía imperial, que era el Madrid-París, que era esta gran línea, y que como problema que nos aporta es que esta línea lleva dos vías de ancho nacional frente a esta que solo tenía una. Como veis, nuestra propuesta de corredor, luego lo contaremos, era añadir dos vías AVE a la vía de ancho nacional, que pasaría a ser también una vía de ancho mixto. Y aquí tenemos el problema de que se incorpora a las dos líneas de ancho nacional, es decir, que pasa a ser un corredor de 4 líneas, 2 AVE y 2 de ancho nacional o ancho estándar luego para mercancías. Bien, estos eran los planos del Ministerio a escala 1.50.000, perdón, a 1.5.000, en que como veis habíamos visto cómo había bajado hasta el valle para luego tener que subir, pasar sobre la autovía con este viaducto y enfilaba ya de nuevo las laderas norte de Urbasa con los destrozos que nos tiene acostumbrados, es decir, con cortes, el rojo es un corte para que os hagáis una idea, y con rellenos que es el verde. Y para saber qué cota está cortando, pues fijaros en el punto en que acaba el corte rojo, ahí tenemos 2,5 metros, más 5, 7,5, más 5, 12,5, más 5, 17,5, más 5, 22,5. Es decir, tenemos aquí un corte de 22,5, como una casa de 7, 8 plantas, cortando esta montaña, justo enfrente a estas salidas, a estas dos pequeñas rotondas, para luego venir una zona tranquila de más o menos rellenos, volver a cortar la estribación de la cordillera, un corte menor, para luego ya empezar los grandes destrozos, ya en Olazagutia. Aquí lo tenemos, ya vemos después de ese punto, de este punto de aquí, como vemos ya aquí el destrozo es tremendo. Fijaros ya el corte tremendo de toda la cordillera, de todo el paisaje, hasta llegar a Olazagutia. Ahora lo vamos a ver. Es decir, como veis, pasamos precisamente por aquí y pasa sobre la autovía, sobre también el desvío, y ya aquí choca contra todas las laderas que descienden de Urbasa. Es curioso que un parque natural como el de Urbasa, tan espléndido, de los más hermosos parques naturales de España, quede afectado en todo su borde límite norte por los destrozos que va a producir este trazado. Destrozos tremendos en cualquier acceso que uno vaya hacia Urbasa desde Olazagutia. Bueno, aquí tenemos lo que va a pasar. Estamos pasando por aquí. Vamos a chocar contra esta colina, con esta montaña que hay aquí, la cual la cortará. Luego viene una zona más tranquila y luego empiezan de nuevo los cortes hasta, luego lo veremos, hasta empezar a destruir realmente todo este paisaje. Fijaros que esta es esta pequeña colina que está frente a estas rotondas, que queda cortada por el paso del AVE, del corredor del AVE del Ministerio. Es decir, este es donde se produciría ese corte que hemos hablado de 23 metros, 22 metros, que deja realmente la colina destrozada. Para pasar luego por aquí, venía de allí, sabemos que venía de saltar allí, al empezar aquellas naves, es decir, viene por aquí, pasa por aquí,
con pequeños rellenos, y luego se enfila hacia allí. En esa estribación se van a producir tremendos destrozos, tremendos cortes. Ahora lo vamos a ver. Por aquí llega esta zona más tranquila y luego ahí empieza a cortar, porque curiosamente vamos a ver que se va a meter por detrás de esas colinas que dan a la autovía, se va a meter por detrás. Pero aquí el corte es muy grande. Y pasa por aquí delante estaría pasando sin excesivos daños y enfila hacia esas colinas. Aquí lo tenemos de nuevo. Aquí aparecería desde el corte que vimos allí, vendría por aquí y aquí empiezan ya los destrozos. Todo aquí ya hay un corte muy grande, ahora lo vamos a ver. ¿Veis? En toda esta zona de aquí, justo enfrente a ahora vamos a ver fotos desde aquí, para que veáis cómo está entrando. Esto es lo que hemos visto, ¿veis? Esta es la zona que hemos ido recorriendo, más tranquila, con esta pequeña trinchera que se genera aquí, estos rellenos, pero aquí ya empieza, a pesar de que aún no está enfilando directamente contra la sierra, enfilan ya cortes tremendos. ¿Veis? Una trinchera tremenda justo de donde estábamos mostrando las fotografías. Una trinchera tremenda, podemos contar los metros que ella tiene, pues ya veis aquí son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros, como un edificio de 12 plantas. Aquí aún sube más, casi como veis hasta la cota 600, corte tremendo, es un destrozo del paisaje enfrente a todo este sistema de nudos, donde aunque va en trinchera, es decir, aunque parte del corte se oculta por este corte de aquí, sin embargo la destrucción pues es muy grande. Y como veis, ahí venía desde allí y aquí viene ya cortando, empieza a cortar ya aquí. Curiosamente todo ese corte que hemos visto luego llega, hay una colina que salvaguarda porque se va a meter por detrás, es decir, esta colina queda salvaguardada y se mete por detrás en ese corte tremendo, es decir, viene sorteando por aquí. Con lo cual esta colina en parte tapa los destrozos que se van a producir aquí, que ahora los vamos a ver. ¿Veis? Esta colina ha quedado salvada con un túnel de 260 metros, todo esto ha quedado destrozado y aquí va a aparecer en cotas ya muy altas. Fijaros que va muy alto, pero por eso va excavando muchísimo. Fijaros que esta carretera que sube y que tiene aquí estas curvas de subida va a quedar totalmente destrozada, va a quedar dentro de esa enorme trinchera porque el tren aquí está yendo muy bajo respecto a las cotas que ha tomado. Por eso los cortes que tienen que hacer son trincheras gigantescas, ya lo veis. Trincheras gigantescas en toda esa sierra. Es que incluso en estos puntos de vaguada también hay corte, es decir, que el tren está yendo bajo para haber subido a estas laderas. Y ahora fijaros aquí esta granja que hay aquí, cómo la parte corta en trinchera una ladera que va subiendo. Fíjate la locura que es, porque alguien puede decir, bueno, pues en ladera cortamos, rellenamos un poco y vamos como aprovechando la cota de la ladera. No, aquí no es así. Aquí está cortando tanto hacia el norte como hacia el sur, es decir, va en trinchera. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué se ha metido por esta ladera? Fijaros, esta es la carreterita. Aquí aparecería el corte ya en trinchera, cortando toda esta, y a cotas muy bajas, porque fijaros que la carretera se va a quedar en el aire, va a desaparecer, por supuesto, porque aquí ya viene el corte en trinchera, el tren viene muy bajo. Y ahí se dirige, todo esto va a quedar excavado. Toda esta carretera queda dentro de una gran fosa que está excavada y se dirige hacia allá. ¿Veis? Es decir, es como si aquí hubiéramos excavado un foso tremendo de profundidad de 20 y tantos metros, porque el tren va muy bajo y aquí produce un foso tremendo. Aquí lo estamos viendo. ¿Veis? Esta es la carretera que desaparece por esta enorme trinchera. Como veis aquí marca un paso superior, pero luego no, aquí como veis quita esta curva y sube directamente por aquí. Esa es la línea de puntos negros. Y todo esto queda en una trinchera gigantesca, terrible.
Fijaros que esta es la granja y está pasando a partir de aquí. La granja vería cómo el terreno se hunde para que aparezca la trinchera del ferrocarril. Es decir, no va a una cota, podríamos decir, pues mira, va a esta cota, ha excavado un poco aquí, ha rellenado un poco, pero va a esta cota. No, va a cotas muy profundas. Digo, podría haber pasado en túnel, lo que nos planteamos. Todo esto queda totalmente destrozado en una trinchera gigantesca. Precisamente cuando uno va al Parque Natural de Urbasa, lo que va a ver es un destrozo absoluto del paisaje. Es ridículo que aquí haya un parque natural y que al lado, a unos metros de donde acaba, el paisaje esté totalmente destrozado. Y no solo eso, estamos pensando para un viajero que quiera conocer Navarra, que venga en el AVE, en este AVE, no va a haber más que trincheras, trincheras y todas sus montañas cortadas. Eso es inadmisible, realmente. Es inadmisible. Da la impresión que el tracista, que parece que había tratado de destruir lo menos posible, aquí ya se hubiera cansado y hubiera visto que ya era inevitable. ¿Y por qué? Porque os recordáis que cuando pasábamos, nos acercamos hacia Bacaicoa, el trazado saltó, en Echarri saltó al valle porque no podía meterse entre Bacaicoa y la Sierra de Urbasa, porque estaban ya las estribaciones. Pues este es el mismo caso. Pero sin embargo aquí, ¿por qué ¿por qué saltó en Alsasua de nuevo hacia las laderas? Pues porque está Alsasua, está la fábrica de cementos de la Zagutía y no ha podido evitar el volver de nuevo a su ladera. Es decir, lo que había evitado en Bacoicoa, en Urdiain, en Iturmendi, ahora en Olazagutía no lo puede evitar y destroza toda la ladera. Por aquí aparece, esta es la carreterita que hemos visto, que queda destrozada, y todo esto es un corte tremendo en trinchera. Un corte profundísimo porque va el tren muy bajo. Va muy bajo para que el viaducto aquí al saltar al sur de la Zagutía no sea muy alto. Fijaros, aquí quería mostraros, bueno, aquí todo esto va a quedar cortado porque el tren pasa con rellenos aquí, excavaciones y rellenos, y un viaducto justo al acabar el bloque de viviendas. Todo esto queda cortado, destrozado, desaparece este paisaje. Mirad, pasa, ahí va el corte tremendo. A partir de esa nave viene la trinchera del ferrocarril que va muy bajo. Lo que pasa es que la ladera es muy alta, entonces no ha podido evitar todo este corte tremendo. Y se dirige hacia allá. Fijaros, aquí lo vemos bien, todo este es el corte. Aquí fijaros rellenos tremendos, muy grandes. Y aquí pasa a ser un viaducto de 429 metros, justo al borde de estos dos chalés y apareciendo desde aquí la trinchera. Trincheras, rellenos. Como veis, el paisaje al sur de Olazagutía pues va a ser un marco terrible, la verdad. Aquí viene el corte y a partir de aquí grandes rellenos. Bueno, como va bajo tampoco son rellenos tan fuertes, quizás 5 o 10 metros. Por aquí va a pasar el ferrocarril, el AVE, con el trazado del ministerio. Aquí están los bloques de casas y aquí empieza el viaducto para salvar este punto más bajo del valle y dirigirse hacia aquellas montañas para de nuevo volverlas a cortar. Bueno, aquí vemos un poco, vendrá de allí viene el gran corte y aquí vendrá el ferrocarril rellenando el valle hasta el viaducto. Ahora es una imagen parecida a esta, quizá a cotas más bajas, bueno, cotas parecidas. Cortando aquí, todo esto será una trinchera y a partir de aquí rellenos hasta el viaducto. Y ya se dirige hacia allá, hacia el oeste. Bueno, aquí lo vemos, ¿veis? Este es el viaducto. Nada más acabar el viaducto, ya empieza el corte tremendo otra vez de la montaña. Y vamos a contar cuánto está cortando, fijaros. Está cortando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros. Un edificio de 12 plantas, no, 13 plantas. Como un rascacielos de 13 plantas, realmente queda destrozada. Las estribaciones de Urbasa quedan destrozadas. Claro, uno puede decir, claro, ¿por qué lo ha hecho así? ¿No? Podría haber ido más alto. Si hubiera ido más alto, los rellenos aquí habrían sido tremendos, el viaducto habría sido muy costoso. Más bajo no podía ir, a menos que llegue al corredor actual, que es lo que nosotros vamos a plantear. Si no, como veis, no tenían manera de pasar. Realmente se ha metido en un callejón sin salida el tracista. Aquí viene el tren en el viaducto y se va a chocar contra esa cordillera que de nuevo va a cortar.
Y él pasará por aquí y cortará esta cordillera de nuevo. Aquí vemos la cantera, pues delante de la cantera todo esto va a quedar cortado. Luego aquí viene de nuevo otro corte, relleno, corte, ya otro corte muy grande. Fijaros que se está acercando, para que sepáis hacia dónde se está acercando a la zona de parada de camiones que la va a atravesar por la mitad, a esa explanada de camiones. Aquí los cortes ya son un poco menores, los rellenos también, pero bueno, este corte vuelve a ser muy grande. Fijaros, 5, 10, 15, 20, 25, 27 metros de corte. Aquí tenemos por donde ha pasado. Por aquí, sortea estos dos chales, viene por aquí y corta esta montaña y sigue cortando aquí y se dirige ya hacia el aparcamiento. Pensar que aquí cruza justo detrás del edificio de los aparcamientos, de la gasolinera. Viene por aquí, cortes, pasar por aquí. Esta colina queda, por tanto, cortada también. Esa es la colina que cortamos. Aquí la vemos. Vendrá por aquí el tren con el corte aquí paralelo a esa cordillera. Todo este paisaje de Urbasa va a quedar alterado. Aquí viene con cortes también detrás de esas naves. Esto os lo pongo para que veáis cuál va a ser el escenario de Olazabutía. Va a ser estos cortes, pero multiplicados por 5, con toda la roca vista. Esa es la imagen que se va a llevar de Navarra una persona que entre a través del AVE, que venga desde Galicia, desde Asturias, desde cualquier punto. Va a ser trincheras y trincheras y trincheras en todo el recorrido. Y ahí se dirige ya hacia el aparcamiento de camiones para luego, como veis, fijaros aquí va a cotas tan bajas que sigue cortando en trinchera aquí, estas pequeñas estribaciones, rellenando, cortando, y bueno, ya estamos en Álava y lo veremos en la lección siguiente. Aquí tenéis el aparcamiento de camiones, cómo está pasando con rellenos, es decir, el aparcamiento queda inutilizado, por supuesto. Está pasando con rellenos por mitad del aparcamiento y con cortes también, es decir, es una situación que no alcanza ninguna cota. Va a pasar por aquí después de haber ido cortando todo este paisaje. Un poco toda la alteración que se produce en esa frente, y aquí ya estamos al lado del aparcamiento, donde viene cortando y pasa por aquí rellenando. Es decir, este aparcamiento queda inutilizado, pasa justo detrás aparece aquí en trinchera, es curioso, porque también está cortando aquí. Bueno, este aparcamiento nos demuestra el poco respeto que se tuvo a las estribaciones de Urbasa, cómo se puede consentir que se haga este corte en el entorno de un parque natural. Esto indica que el gobierno de Navarra hace una dejación absoluta de sus obligaciones. Y aquí vendrá con un relleno, es decir, parte del aparcamiento queda suprimido y se enfila hacia allí, que curiosamente también empieza a cortar. Cortes no profundos, porque claro, va a una cota muy parecida a esta. Y aquí sale, empieza a cortar de nuevo y ya pasa a la provincia de Álava. Aquí lo veis. Es decir, hay de nuevos cortes, es decir que y rellenos, pequeños rellenos en el aparcamiento. Y ya se dirige hacia Álava, que lo veremos en la siguiente lección, hacia allí. Muy bien, y ahora vamos a mostraros nuestra propuesta. Nuestra propuesta nace de la intención de demostrar que es posible trazar una alta velocidad a gran velocidad, a mucha más velocidad que la que está planteando el corredor del Ministerio, porque el corredor del Ministerio, con tantas subidas y bajadas, tantas trincheras y rellenos, tantos giros, al final, como dije antes, al final tiene 25 kilómetros solo en rectas y radios amplios. Nosotros tenemos casi 60 kilómetros en rectas y radios amplios. Y él tiene 24 kilómetros en radios cortos. Nosotros en radios cortos, donde hay que reducir la velocidad a 200, pues tenemos solo 8 kilómetros. Es decir, el corredor que estamos planteando, apoyado en el viejo corredor, que era un corredor inteligentísimo, pues realmente no solo tenemos menos recorrido, sino que es un recorrido mucho más rápido. Y no destrozamos
nada del paisaje. No destrozamos ninguna construcción. Solo en Irurzun ocupamos una construcción abandonada. En el resto no afectamos a ninguna construcción. Esto es algo realmente asombroso. ¿Por qué? Porque el corredor es casi milagroso, pero es un corredor que no tiene demasiadas construcciones alrededor. Bueno, aquí vemos qué impresionante es este corredor. Esta era la vía imperial y aquí llega el corredor navarro, que en cierta manera está mejor hecho que esta otra línea. Esta otra línea, como veis, tiene muchas pequeñas curvas contra curvas. El corredor navarro es mucho más perfecto, el antiguo. Y ahora, como vimos, este paso de Alsasua, este punto un poco delicado del paso de las huertas, y ahora nos vamos a encontrar con que no son realmente problemas, el paso por la fábrica de cementos de Alazagutía y el paso por Ciordia, para ya entrar en Álava. Fijaros qué maravillosa línea marca el viejo corredor. Aquí tenemos estos dibujos que hicimos a escala 1:25.000. Esto oscuro es el corredor del ministerio, con esos problemas que tenía de haber bajado al valle para luego subir, ya lo veis aquí, ¿no? Como subió y empezó a cortar de nuevo. Fijaros las laderas estas que avanzan, que claro, son laderas ya tremendas, de muchísima pendiente, ¿no? Precisamente el corredor había saltado aquí para evitar, desde Bacaicua y Turmendi y Urdiain, para evitar el corte de las laderas, pero claro, aquí no puede seguir ya piensa él que no puede seguir por la llanura y opta a marcharse de nuevo contra las laderas, pero ahora con unas laderas de mucha pendiente y que es inevitable que destroce. Sin embargo, nosotros ya vimos como aquí, con pequeños ajustes, que incluso no son necesarios, tenemos casi radio 2, radio 3, pero si no queremos que el AVE descienda a 200 km por hora, sino que siga todo el tiempo a 300, pues podemos, como vimos, ampliar muy bien esos radios, a radios de 5 kilómetros, de 6 kilómetros, para tener aquí la recta para la estación de Alsasua. Es otra de las mejoras de nuestro corredor. Nuestro corredor puede tener una parada en Alsasua, como es natural para un corredor de viajeros, mientras que el corredor ministerio no tiene ninguna parada entre Pamplona y Vitoria. Luego teníamos este punto delicado, un poco delicado porque realmente este polígono estorbaría mucho para haber trazado un radio 6 amplísimo, pero bueno, podemos reducir a radio 5, es decir, es un punto también muy importante de cruce de líneas, de quizá paradas, es decir, no pasa nada porque aquí el AVE reduzca un poco su velocidad. Y ya saltábamos a Olazagutia, teníamos la fábrica de cementos, y como veis el trazado aquí es un trazado realmente perfecto. En Ciordia, donde tendremos la duda de si mejorar los radios, como veis, no hay construcciones que impidan mejorar los radios para entrar ya en Álava. Fijaros la magnífico que es este corredor. Casi todo él es una recta y un radio 6. Pero efectivamente no todo es tan fácil. Bueno, aquí vimos la entrada en Alsasua, el giro inmediatamente es acabar de la estación, que estaba aquí, estación soterrada, para ya enfilar la fábrica de cementos de Olazagutia. Aquí, como veis, había discusión sobre cuánto afectábamos a este polígono. Existía siempre la posibilidad de haber pasado por detrás, es decir, olvidarnos de esta variante y venir por detrás, bordeando por el norte del polígono industrial, y haber saltado y haber pasado por detrás de la fábrica. ¿Es posible? Sí, es posible, porque entre la montaña y la fábrica queda una zona de huertas, queda la zona del Araquil, y sí que es posible haber pasado por detrás. Pero estamos tratando de no alterar para nada el paisaje. Entonces, si podemos resolver que nuestro corredor vaya ligado al corredor antiguo, muchísimo mejor. Claro, aquí tenemos todo este punto un poco crítico porque está la fábrica, está el río Araquil, que bordea mucho, probablemente este río fue desviado cuando se hizo el ferrocarril. Tenemos luego esa casa que hay aquí, lo veremos, y veremos cómo estamos tratando de respetar esta maravillosa recta que tenemos aquí. Como hemos dicho antes, nuestro corredor supone realmente añadir 11 metros al corredor actual. Pero antes teníamos un corredor de una sola vía y a partir de Alsasua tenemos ya dos vías y además de una vía muy importante, la vía Madrid-Irún o Madrid-París, que va a quedar, sin duda va a quedar para el tráfico de mercancías, pero que va a ser un tráfico muy importante, por lo cual hay que respetar las dos vías. Aunque Navarra pasen a ser una, aquí es la conexión también con Irún. Y entonces tenemos que añadir al actual corredor 11 metros para nuestro corredor AVE. Es decir, vamos a necesitar unos 22 metros para las cuatro vías.
Y este es el punto, como veis, el punto un poco crítico de paso entre la fábrica de cementos y la autovía. Fijaros, aquí tenemos el engarce de la variante que se hizo de Alsasua para unir a la línea navarra, para unir ya a la línea nacional, en un punto que no ha sido. Toda esta zona, lo veremos, no quedó bien tras el trazado de la autovía. Lo veremos por qué. Porque la autovía, en mi opinión, tomó una decisión equivocada. Y es que pasasen por encima de ellas las dos salidas de la autovía, cuando realmente esta autovía podía haber ido más alta. Me acuerdo cuando se construyó cómo en las obras esto estaba siempre inundado. ¿Por qué? Porque ha ido a cotas muy bajas. Ha ido a cotas del río Araquil. Como veis, todo esto no quedó bien. Una vieja carretera quedó abandonada. Y entonces es la ocasión, precisamente ahora, de trazar el corredor con 11 metros más aquí, a esta línea que viene de Alsasua, esta línea que va a Irún, para poder mejorar todo esto, sin ninguna duda. Es la ocasión de mejorar zonas que quedaron degradadas en parte por la autovía. Entonces, fijaros que aquí tenemos mucho sitio, hay mucho sitio hasta enfilar la boca de la fábrica. ¿Veis? Aquí está pasando ya las tres vías, tres vías nacionales y una vía nacional que viene de Navarra, de Pamplona. Toda esta zona tenemos sitio para actuar, que es todo este punto. Fijaros, aquí os puedo comentar, aquí llega la vía Navarra y aquí llega la vía de Irún, que lleva en un momento dado tres vías. Es decir, aquí tenemos mucho sitio. Además, fijaros que todo este nudo puede variarse. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué esto quedó tan mal? Quedó tan mal porque fijaros que esta autovía optó porque sus dos enlaces, el que desde Irún quiere incorporarse a la autovía de Pamplona, pasó por encima, pero también pasó por encima de ella el que venía de Pamplona y se quería incorporar a la autovía a la derecha de ella. Es decir, cuando realmente en muchas de estas soluciones se opta porque uno de los dos pase por debajo de la autovía y el otro pase por encima, de manera que la autovía pueda quedar a un nivel medio. Yo creo que eso se tenía que haber hecho aquí. Es decir, esta autovía no tenía que haber bajado tanto. Recordar aquí el muro de contención tremendo, terrible, que hay aquí, cuando la topografía no indicaba para nada eso. Aquí hubo que cortar toda la montaña, cuando esta autovía podía haber venido mucho más alta. Fijaros que para esta salida hacia Pamplona le habría venido bien, porque habría estado a nivel. Por supuesto, sí que habría pasado por encima esta línea, pero esta podría haber pasado perfectamente por debajo de este enlace. Con lo cual, el tronco principal de las dos engarces podía haber ido mucho más alto. Ir alto no era ningún problema para este paso, que lo podíamos haber hecho en cualquier punto, incluso podía haber sido un paso bajo, y todo esto se podía haber resuelto mucho mejor. Fijaros que tampoco se resolvió bien la vieja carretera, como aquí quedó prácticamente sobre el acantilado que había creado la autovía, cuando era una carretera que podían haber venido las dos casi prácticamente a nivel y no se habría destrozado nada. Y habríamos tenido la sensación muy bonita de haber ido a unas cotas altas y haber descendido hacia el valle de Araquil al desviarnos hacia Pamplona y hacia Irún. En fin, no quedó bien resuelto y se nota en todos estos puntos todo este paisaje que quedó muy alterado. Bueno, es la ocasión de mejorar, sobre todo de mejorar toda esta zona de aquí. Como veis aquí tenemos sitio para actuar, muchísimo sitio, porque el río Araquil, el pobre, va haciendo lo que puede, sorteando los puentes que van trazando, y aquí es donde tenemos el cuello de botella, pero que no lo está. Fijaros, aquí os he marcado, tenemos 26 metros, pensad que nosotros necesitamos de 22 a 24 metros, contando ya los postes que sujetan la catenaria. Aquí, como veis, tenemos mucho margen, porque fijaros que aquí hay varias vías, ¿no? Hay una vía aquí que está semi abandonada, otra vía que antes entraban aquí, ya se nota que entraban las vías por aquí, a esas naves. Tenemos mucho margen para actuar. Vamos a seguir. ¿Veis? Aquí toda esta zona quedaría con dos vías más que serían las vías del corredor. Como veis, hay vías aquí que están muertas, que nosotros continuaríamos. Aquí sí que va a pasar lo que hemos comentado antes, que las vías de ancho nacional, que pasarían a ser ancho estándar, pero ancho mixto, las vamos a pasar siempre al norte y nuestro corredor de vías AVE siempre va a venir al sur, que es lo que conviene en todo este recorrido, como hemos visto, tanto en Huerta de Araquil, en la estación futura de Alsasua, siempre las vías AVE están yendo al sur, con lo cual aquí ocuparíamos
las vías antiguas, las vías de ancho nacional, haríamos el nuevo corredor al norte y pasaríamos, una vez hecho, pasaríamos el tráfico nacional al norte y aquí actuaríamos con las vías AVE. Y este es el punto, de cierta manera, en que se estrangula un poco el espacio para pasar hacia allí. Y aquí tenemos una vía de servicio de la cementera que creó estas para llenar los vagones. Fijaros, este es el... Aquí probablemente antes entraban las vías aquí y siguen entrando. Y entonces aquí es donde tenemos el punto crítico, 24 metros. Podríamos pasar perfectamente con las 4 vías que necesitamos. Pero entonces, ¿qué pasaría con esta vía de carga y descarga de mineral? Pues la posibilidad es alterar esta nave, es decir, que la vía entre a una cota un poquito más adentro, transformar estos descargaderos y pensar que esto puede parecer un follón. Pues no es ningún follón, no es un presupuesto mínimo comparado con los presupuestos que va a tener el AVE del Ministerio en los cortes de las montañas y en las expropiaciones de viviendas y granjas que ocupa. Fijaros que aquí tenemos los 22 metros, tenemos sitio para las 4 vías, pero está un poco justo, aunque realmente se podría mover un poco, podría esta construcción acercarse más a la vieja construcción, aunque tenga que estar inclinada para recibir la vía. También es verdad que aquí la vía podemos llevarla absolutamente en paralelo, porque aquí tenemos sitio luego para girar. Y todo esto podría transformarse un poco a coste, por supuesto, del trazado de nuestro AVE. Y entonces tendríamos sitio para pasar, pero sin ningún problema. Fijaros que hay sitio de sobra. El único problema es esta vía cargadero de mineral, pero que incluso hay sitio para tenerla. Y la otra posibilidad es ya venir aquí más cerca de la vieja construcción, porque aquí por suerte tenemos sitio de sobra. Fijaros que aquí, si cogemos el espacio hasta aquí, tenemos nada más y nada menos que 31 metros. Es decir, cualquiera que lo vea dirá que aquí hay sitio perfectamente para pasar las 4 vías y una vía más de cargadero, es decir, de 5 vías. Aquí lo vuelvo a medir, 33 metros si venimos hasta aquí. Da la impresión que sí que podríamos pasar sin alterar la nave. 32 aquí y 39 aquí. Es decir, hay sitio para pasar, solo hay que transformar un poco esta construcción. Porque fijaros que aquí, al margen de estos elementos que son elementos menores, tenemos sitio para tener más espacio, aunque luego sabemos que aquí está el río Araquil, pero aquí ya no necesitamos 5 vías, nos bastan las 4 que necesitamos con la incorporación de esta vía cargadero. Es decir, hay sitio para pasar. Parece que no, uno cuando lo ve piensa no hay sitio. Fijaros que sí que hay sitio ahí. Aquí tenemos 21,86, es decir, 22 metros. Y fijaros que aquí tenemos 2 vías, cargadero. O sea, nos está sobrando una de las vías. Fijaros, 34 metros, venimos aquí hasta la zona esta de vegetación. Luego, por supuesto, aquí habrá que ver estos apoyos de las 2 instalaciones que había. Una de hormigón y otra nueva, una cinta que se hizo nueva. Por supuesto, aquí habrá que probablemente mover alguno de los apoyos, pero eso es un tema menor. Fijaros que aquí estamos ya en el corredor, de nuevo en la recta, y tenemos 22 metros. Es decir, aquí nos gustaría no afectar al río Araquil y avanzamos un poquito, como veis, pero tenemos 22 metros. Eso avanzando un poquito hacia el sur las vías. Como aquí va a haber que transformar el corredor, porque las vías de ancho nacional van a pasar al norte, esto no es problema, ocupar un poco más el vacío ese que ha quedado. Como veis, aquí hay sitio perfecto para pasar las 4 vías y la quinta de cargadero. ¿Veis? Hay sitio para 5 perfectamente. Esto lo habría que transformar, estos apoyos, mover un poco la vía hasta tocar el edificio antiguo. Tenemos una vía más ahí que no hace falta, hay una vía ahí muerta. Y como veis ahí sí que alteraremos este elemento, ¿no? Este es un antiguo cargadero, recordáis, muy bien hecho, con unos postes preciosos, que está reutilizándose para la nueva cinta, que es la de arriba. Entonces aquí sí que habrá que transformar estos apoyos, pero eso no supone ningún problema. ¿Veis? Aquí se ve muy bien cómo están sobrando 2 vías, tenemos las 4 vías y la vía cargadero que se incorpora al ancho nacional.
Bueno, aquí lo tenemos. Lo cierto es que no podemos, aunque uno se plantea si podemos pasar por aquí, bordeando por el norte, sí que podríamos, pero es que tenemos aquí tal corredor, esta recta tan maravillosa, que no podemos realmente rechazarla. Fijaros qué recta magnífica, que aquí empieza ya una mejora de curvatura. ¿Veis? Aquí vamos a tener el paso con esa casita y vamos a comprobar. Aquí teníamos 24 metros para no tocar el río Araquil, es decir, nos cabe perfectamente el corredor. Incluso la intención mejor sería no tocar estas vías, pasarlas a ancho internacional, es decir, usar todos, no tener que moverlas un poquito hacia el sur. Lo ideal sería respetarlas y crear el corredor nuevo aquí. Yo creo que cabe, diríamos que sí que cabe. Y aquí pasamos entre la nave, la casa, esas viviendas, que tiene una construcción de garajes. Entonces sí que ocupamos este pequeño espacio, porque aquí, como veis, tendríamos 24 metros entre la autovía y esto, necesitamos realmente 22. Cabemos sin afectar a las viviendas. Luego tenemos esta nave, tenemos 26 metros. Si queremos mantener este corredor, nos comeríamos parte de este camino y no hay ningún problema en ocupar parte de ese camino. Lo importante es no afectar a estas viviendas. Entonces, como veis, ahí sí que afectaríamos al garaje de las viviendas. Y luego fijaros, es que está preparadísimo. Aquí tenemos esta carretera y ahí tenemos entre la vía del tren y la carretera vendría nuestro corredor. Fijaros, este es del puente. Fijaros que aquí va muy, muy bajo el ferrocarril, en este punto que hemos pasado con el puente. Aquí vendría ligado a al norte, vendría el corredor nuevo. Las vías de ancho nacional las pasaríamos al norte y este sería el corredor de AVE. Como sabéis, el AVE es más estrecho que la vía de ancho nacional. Aquí tenemos esta gran recta, el paso por esta casa y el paso por la nave. Como veis, hay sitio. Aquí habría que ver a qué cota llevamos el corredor nacional. Está el problema de las catenarias, pero podríamos llevarlo a una cota un poco más alta, pero bueno, quizás sea mejor. Y aquí os muestro para ver qué habría pasado si hubiésemos intentado sortear este problema pasando por detrás de la fábrica. Pues realmente hay sitio para pasar, es un tema a estudiar, pero ocuparíamos todos estos prados con el corredor ferroviario que vendría aquí a buscar la recta de nuevo. Entonces, realmente, si podemos evitar ocupar estas tierras, pues mucho mejor, ¿no? Aquí os quería mostrar, lo borré, pero lo teníamos dibujado, que era el paso por aquí, el paso por detrás del polígono, olvidando esta variante y pasando por detrás. Sí que entonces habría que pasar por encima de la vía, por debajo de encima de la vía nacional, de ancho nacional, para luego volver a colocarnos también, volver a pasar, es decir, habría dos pasos más, dos saltos. Y como veis, sí que tenemos el Araquil, entonces sí que hay sitio para pasar sin afectar a la montaña. Y nos incorporaríamos antes de la vivienda que hay aquí. Sería una curva de radio 3, por supuesto, pero yo creo que no merece la pena por un pequeño problema de reinstalación de una pequeña construcción aquí. Yo creo que hay que aprovechar este corredor. Aquí veríamos por dónde vendría nuestro corredor en caso de venir por el norte. Y se incorporaría. Pero fijaros, teniendo esta maravilla, fijaros, está la recta, está perfecto, está dibujado el corredor. ¿Veis? Tenemos una recta perfecta. Aquí os marcaba, ha sido como una reflexión posterior, es decir, bueno, vamos a ver cuánto está ocupando ahora el corredor, pues 9,92, 10 metros, que es lo que realmente necesita un corredor, tanto el AVE como ancho nacional. Si contamos luego eso incluyendo a eje de postes, necesitamos 10 metros. Si contamos más las canaletas de desagüe o elementos, también hay que pensar que este poste puede realmente abarcar las 4 vías, aunque unas sean de ancho nacional y otras de ancho internacional. Entonces realmente, pensamos, con 20 metros realmente podríamos ajustar el paso. Por eso aquí os he marcado intentar salvar el garaje, pero bueno, es difícil. Aquí tenemos 21,28, es decir, sin tocar este corredor, podríamos pasar sin tocar el corredor actual.
Y aquí lo mismo, aquí he dibujado el corredor actual, es decir, ya no me voy tanto a la autovía y tengo 21,89, es decir, puedo pasar el corredor sin mover el corredor actual. El corredor actual, como digo, pasaríamos a tener las vías de ancho internacional y las de nacional las pondríamos en el nuevo corredor. Y aquí tenemos, bueno, fijaros que aquí el ferrocarril hace una curva un poco cerrada, pero por suerte aquí podríamos realmente mejorarla. Os vamos a mostrar, ¿veis? Aquí, a partir del paso de este grupo de viviendas, la nave, y aquí podríamos empezar a separarnos un poco del corredor. Y aquí tenemos una serie de construcciones con árboles en que sí, vamos a radio 6, sí que el radio 6 es más beneficioso aquí porque se va más hacia afuera, el radio 5 se viene más hacia adentro. El radio 6 podríamos realmente mejorar esta curva con radio 6 para luego incorporarnos aquí de nuevo. Aquí hay una pequeña contracurva que se nota aquí, que parece una recta, sería una contracurva radio 6 para pasar entre esta residencia religiosa y la autovía. Y aquí ya el tema de Ciordia, que lo veremos enseguida. Bueno, fijaros, aquí tenemos este punto donde radio 6 viene muy cercana a la línea actual y radio 5 pasa ya sobre el río y salta al río 4 veces. Es decir, que aquí hay que ir a radio máximo. Es asombroso, pero así es. Vendríamos aquí con el radio amplio, suprimiendo un poco como veis aquí hace una curva un tanto, es abierta, pero si queremos mantener la gran velocidad, sería bueno aquí mejorar este punto. ¿Veis? Que aquí hay una curva un poco cerrada. Entonces vendríamos por aquí y aquí es el punto donde acortaríamos un poco, mejoraríamos el radio. ¿Veis? Sería en este punto. Entonces tenemos este puente, tenemos el espacio, pensar que entonces ya no iríamos tan pegados al corredor antiguo, sino que vendríamos un poquito más hacia el norte. Y aquí es donde está en contacto con el río. Lo salvamos y luego tenemos el sitio de nuevo. Aquí os he marcado los 22 metros. Es decir, si mantuviéramos esta curvatura, que bueno, es una curvatura que admite gran velocidad también, que también se podría dejar así, que yo creo que está en radio 4, más o menos, radio 3, 100. Entonces, una posibilidad es venir aquí y la otra es venir un poco más hacia el norte para mejorar el radio. Como veis aquí, por esta plantación no son árboles son muy altos, pero no son tan valiosos y podríamos respetar, por supuesto, el puente y todo este entorno en todo lo que pudiéramos. También el Araquil, como veis, aquí también está muy cercano. Aquí os marco, si avanzásemos un poco estaríamos en 31 metros y habría que ver este puente cómo conducíamos estos caminos, pero son problemas menores, que también podemos pasar bajo el corredor. Y tenemos esta recta, que es una recta tan extraordinaria que no podemos desaprovecharla. Y como veis, aquí es el punto un poco crítico en que se ve la llegada del río, el puente, y nosotros nos vendríamos un poquito hacia el norte con el giro. Veis, aquí tenemos 23 metros, cumplimos con un corredor que respetase la curva actual, pero si no, vendríamos un poquito más aquí, respetando el paso del puente, por supuesto. ¿Veis? Aquí se ve un poco, aunque no es un plano muy detallado, pero bueno, en un plano 5000, ver cómo avanzaríamos un poquito hacia el norte. Luego seguiríamos en la recta hacia Ciordia. Como veis, aquí también hay puntos en que el río toca al corredor actual. Quizá aquí sí que sin problema saltaríamos el Araquil. Es ya un Araquil muy pequeñito. Es decir, si aquí hemos mejorado la curvatura, quizá aquí hay un punto en que pasemos un poco al norte del río, en esta zona. Pero como veis, no hay ninguna construcción, nada que le afecte. Tenemos 22 metros si mantenemos el corredor actual, es decir, no afectamos al río. Como veis, aquí está el trazado, y sí que lo afectamos si mejoramos a radio 5, por ejemplo, o radio 6. Aquí seguiríamos en paralelo. Como veis, es perfecto, hay sitio para pasar. Tenemos sitio, aquí el Araquil se mantiene
poquito más al norte. Y aquí ya nos acercamos hacia esta casa religiosa y hacia el núcleo de Ciordia. Aquí, como veis, podemos mejorar a radio 6. Pasa el punto en que ocuparíamos parte del río Araquil aquí. Es uno de los puntos más delicados, porque luego no habría problema, por ejemplo, en venir aquí, saltar el Araquil 2 puntos, es decir, no hay construcciones para mejorar última curvatura. El problema va a estar aquí, que tampoco es un problema muy grave. Fijaros que aquí tenemos esta casa de retiro religiosa o de encuentros, y aquí sí que tenemos el Araquil rozando prácticamente el corredor actual, con este precioso parque que tiene Ciordia. Aquí hay que plantearse, primero, que vamos a ocupar esta línea, este camino rojo, y luego que aquí habría que realmente comer un poco al parque, calcula unos 5 metros, comer al parque, para poder trazar nuestro corredor. Veis, aquí tenemos 22, es decir, nos comemos el corredor, el camino, pero salvamos estos árboles. El corredor vendría aquí, sin tocar los árboles, y por supuesto el camino de llegada aquí tendría que pasar entre los 2 árboles. El camino quizá tendría que pasar aquí, y aquí vendría nuestro corredor. Aquí lo tenéis, 22,55 metros. Realmente con 20 metros podríamos pasar, pero bueno, aquí como estoy aprovechando hasta el límite, el borde de la autovía, para no dejar esta zona muerta, pero bueno, habría que estudiarlo. Pero como veis, se puede pasar sin dañar para nada el edificio. Y aquí es donde viene ya el otro problema, que es que aquí el río casi toca el talud del ferrocarril. Y aquí vendríamos con nuestro corredor. Este apeadero se podría mantener, pero movido aquí, lo moveríamos aquí 10 metros. Ya veis que sería este corredor. Aquí tenemos este sitio, es decir, sería a partir de la vía 10 metros y aquí vendría el apeadero, es decir, no es más problema. Quizá el mayor problema va a ser el paso después del río. Aquí, como veis, esto quedaría en parte hasta la mitad. Es decir, aquí tendríamos nuestro corredor, con lo cual este puente habría que reformar un poco su acceso hacia el este. Ya veis. ¿Por qué? Porque también estamos preparándonos para mejorar esta curvatura, ya hacia Álava. Otra posibilidad era, en este punto, haber bordeado Ciordia por el sur, que veis es perfectamente posible hacerlo. Pero nos da mucha pena porque realmente son 5 metros que comemos a ese parque. Yo creo que merece la pena. O sea, yo antes que tener aquí, ver destrozado este paisaje, tampoco sería tan destrozado porque vendría prácticamente a cota de llanura, ¿no? Pero estos caminos tendrían que tener pasos superiores, mientras que aquí es que está perfecto y solo hay que ver, este sería el paso, o sea, sería un paso no muy dañino, aunque aquí hay una colina, quizá aquí habría algún corte, se podría trazar el ferrocarril sin ningún problema, luego vendría por aquí, no hay problema para crear una variante sur, pero yo creo que por 5 metros que ocupásemos ese parque, ¿veis? No hay problema en sortear Ciordia por aquí, pero es tan poco que os he marcado de nuevo 22 metros, es decir, sería comernos un poco. El río lo desviaríamos un poquito hacia el norte para mantener el parque, por supuesto. Luego ya seguiríamos. Al seguir, sería esto. Realmente no son árboles de gran valor y que sería avanzar un poco el río aquí. Fijaros que luego ya tenemos enseguida 24 metros. Y es solo este punto. Y fijaros que aquí os he marcado son 161 metros. Yo creo que merece la pena realmente pasar por aquí. Pero bueno, Ciordia lo tendrá que ver. Aquí os lo vuelvo a marcar, 22 metros para ese paso de corredor. También es verdad que podríamos optar por una solución mixta, es decir, que en este punto se mezclasen las vías, una de las vías del AVE se mezclase con una vía de ancho nacional, que es vía mixta, que así va a pasar en el corredor mediterráneo. Es decir, que en este punto hubiese 3 vías. Bueno, no podría ser perfectamente posible, lo que pasa es que exige
pues más acuerdos a la hora de pasar los ferrocarriles de mercancías por una de las vías, en fin. Y aquí, como veis, ya mejorar el radio supondría pasar aquí. Que tampoco hay problema en saltar, porque aquí el río Araquil es un río muy pequeñito. Saltarlo con unos puentes para incorporarnos luego ahí. Ya en Álava. Es decir, que el punto crítico está aquí, porque luego la mejora de esta curvatura, incluso aunque tuviéramos que venir aquí, no es ningún problema. No afectamos al paisaje ni afectamos. Aquí os muestro. Podríamos, si no cambiamos este radio, si lo dejamos en el radio actual, estaríamos en 22 metros, es decir, podemos pasar sin afectar al río. Aquí lo tenemos de nuevo, sin tocar el corredor actual. Aquí lo tenemos, fijaros, esta es la curva que sí que se nota un poco, que es un poco cerrada, aunque en planta es muy abierta, y este es el punto en que contacto con el río. Ahí vemos ya el paso, la salida hacia Ciordia. Bueno, aquí os lo muestro. Y ya entraríamos en Álava. Yo pienso que quizá en estos puntos sí que merezca la pena mejorar el radio, porque así el AVE realmente va a alcanzar. Fijaros que este es el punto en que realmente ampliaríamos la vía. Fijaros que no hay vegetación importante, no hay ninguna construcción. Y este es el otro lado, de donde vendría, en caso de haber hecho la variante de Ciordia, pues vendría por aquí, pasando por aquí. Y pongo esto porque frente a esto, allí tendríamos todas estas montañas cortadas por el trazado del ministerio a media ladera. Y ya caminando hacia Álava, fijaros qué maravilla, como aquí añadir 10-11 metros a este corredor no supone ningún problema para el paisaje. Y marchar ya hacia Álava. Esta línea que veis aquí es la frontera entre Navarra y Álava. Y muchas gracias.